mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Glorioso, gritamos fuerte, glorioso, gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré.
siempre y siempre no cambiará. Tu nombre, oh Dios, por siempre y siempre grande será. Grítalo, grítalo, Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Grítalo, 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 Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, eres tu Dios. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu gloria. Glorioso eres glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, eres tu glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un privilegio para mí y un motivo de alegría volver a realizar el devocional que integra todos los miércoles en la noche a las iglesias de Misión Familia en Tampa, en Bogotá y en Chía. Y es precisamente desde aquí, desde Chía, en donde estamos originando esta transmisión y les enviamos un caluroso saludo a cada persona que hoy ha decidido conectarse a esta transmisión. Y también les enviamos un fuerte abrazo a sus familias, un saludo muy caluroso y deseamos que el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestro espacio devocional, quiero aprovechar para contarles algo acerca de lo que está sucediendo aquí en Misión Familia en Chía. Y es que a pesar de las dificultades que ha originado la pandemia del COVID en el mundo entero,
Los gobiernos nacionales y municipales han extremado medidas y han en algunos momentos evitado que nos podamos reunir presencialmente. Sin embargo, con mucha fe y responsabilidad, hemos abierto la sede de nuestra iglesia en los momentos en los que hemos podido hacerlo, y hemos visto cómo la mano del Señor ha estado con nosotros, cómo el Señor ha venido añadiendo a más personas a la visión de Misión Familia. Seguimos avanzando en esa misión que el Señor nos ha entregado de extender su reino por toda la región en donde estamos ubicados. Pero este proceso no sería posible, número uno, sin la ayuda de Dios, y número dos, sin la ayuda de la Iglesia Mamá de Tampa, de los pastores Gio Solano y de su esposa, la pastora Elena. Amados, queremos agradecerle y decirle que gracias por todo y gracias por tanto. Dios los bendiga. Bien, antes de empezar a desarrollar el mensaje de la palabra de Dios que esta noche trae para cada uno de nosotros, vamos a entregarle este espacio en un tiempo de oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que hable a nuestras vidas, que nos guíe en medio de nuestra necesidad. Y por eso quiero que allí donde usted está, en una actitud de reverencia, cierre sus ojos y podamos decirle a nuestro Dios lo que necesitamos de Él en esta noche. Y acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, agradecemos, Señor, que hoy tenemos un día más de vida. Hoy tú nos has dado el privilegio de poder vivir, Señor, de poder seguir en este mundo, Padre Santo, porque tienes un propósito con cada uno de nosotros. Queremos darte la gloria, queremos darte la alabanza, la adoración solamente a ti, Señor, que eres el único digno de que nosotros podamos doblar rodillas, Señor. Hoy queremos decirte en unidad, Señor, desde todas las regiones en donde estamos conectados, que te amamos, Señor, que te necesitamos, que desesperadamente te buscamos, Señor, para que tu intervención esté sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas. Señor, para que tú seas ministrando a la necesidad que tenemos cada uno de los que hoy estamos aquí conectados o los que no han llegado, Señor, pero que hacen parte de esta hermosa congregación de Misión Familia. Padre, gracias por el privilegio que nos das de conocerte cada día más, de poder ver la revelación tuya en las Escrituras, Señor, y poder aprender, Señor, y poder crecer y poder desarrollar todos los dones y talentos que tú nos has colocado, que has colocado en cada uno de nosotros para poder servirte, Señor. Hoy más que nada, Señor, en esta Semana Santa, Señor, en donde la fe cristiana conmemora la muerte y resurrección tuya, Señor, hoy queremos decirte, Padre, que te amamos, que te alabamos, que estamos, Señor, unidos a ti y que necesitamos de esa guía, Señor, de esa enseñanza que tú nos das. Padre, te pido también por la necesidad de cada uno de mis hermanos que hoy, por alguna circunstancia, están pasando por dificultad, ya sea una dificultad económica, Señor, una dificultad de salud, una dificultad en sus relaciones familiares. Yo te pido, Espíritu Santo, que de una manera sobrenatural, Padre, tú intervengas en esta situación. Sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de toda la plata y del oro, Señor. Que tú sanas los cuerpos, Padre Santo. Que tú de una manera sobrenatural intervienes en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Y hoy, como lo que somos, Señor, como hijos tuyos, te clamamos en unidad, Señor, sabiendo que estamos alineados, Señor, a tu voluntad. Y te pedimos, Padre, para que restaures, para que restablezcas, Señor, la necesidad que hoy tanto estamos necesitando como familia. Señor, aquellas personas que por alguna circunstancia no tienen la parte económica para poder brindarle a su familia las necesidades básicas, Señor.
Hoy queremos pedirte que intervengas en esa situación, Señor, que abras puertas, que salgan negocios, Señor, que trabajos sean estables, Padre Santo, y que tengamos una remuneración adecuada para poder subsistir, Señor, para poder cubrir las necesidades. Señor, también te pido por aquellas personas que tienen quebrantamientos de salud, Señor. Hoy seguramente algún hermano o hermana, Señor, tiene alguna dolencia en su cuerpo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques, Señor, esa parte del cuerpo que está molestando, que está impidiendo, Señor, que con gozo podamos alabarte, que con gozo podamos venir, Señor, a escuchar tu palabra y llenarte de adoración. Padre, interviene en esa enfermedad, en esa dolencia del cuerpo, Señor, que está atormentando a mi hermana o a mi hermano, Señor. Que seas tú, Señor, propicio en la salud de ellas. Que seas tú, Señor, el que arregle cualquier cosa que esté enfrentando este dolor, Señor, y esta angustia por el dolor que está causando. Señor, y te pido que aquellas personas que tienen algún problema de relación familiar, Padre, restaura esas relaciones. Tú, Señor, nos has mandado que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento más importante que nos has dado. Que te amemos a ti, pero que también amemos a nuestros hermanos. Señor, no permitas que el enemigo se interponga en nuestras relaciones. No permitas, Señor, que nada malo se levante en contra de las familias que hoy quieren estar, Señor, en unidad, en armonía, en amor, Padre Santo. No permitas que las circunstancias ajenas, Señor, se interpongan en esas relaciones saludables que debemos llevar como hermanos, pero sobre todo como familia. Hoy bendecimos a cada familia, hoy bendecimos su provisión, hoy bendecimos su salud, hoy bendecimos su bienestar, Señor, para que tú, Señor, seas llevando la necesidad que ellos tienen, Padre Santo, para que te conozcan a ti como el Dios proveedor, como el Dios sanador, pero también como el Dios restaurador. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos estos minutos, Padre Santo, para que tú nos hables, Señor, para que tu palabra no solamente llene nuestra mente, sino que llene nuestro corazón y que nosotros podamos actuar de acuerdo a esa palabra que hoy tú quieres traernos, Señor, que esta noche quieres traernos en este tiempo devocional. Gracias, Señor, por el espacio que nos das. Gracias por la internet, por los recursos. Te pedimos, Señor, que cada día añadas más personas, no solamente a las transmisiones que se hacen entre semana, sino al desarrollo de los servicios en Bogotá, en Tampa, Señor, y aquí en Chía. Que podamos seguir llevando la misión, Señor, misión familia, esa misión que tú nos has encargado para extender tu reino, Padre Santo, y la visión de tu reino. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos mucha paciencia, Señor, y mucha fortaleza para seguir adelante. Gracias por lo que has hecho hasta ahora y sabemos, Señor, que nos seguirás sorprendiendo de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los integrantes de esta gran familia, Padre. Bendecimos este tiempo, te damos la gloria y la honra solamente a ti y acompáñanos, Señor. Llévanos de tu mano, levántanos, Señor. Restablece cualquier cosa que se está imponiendo, Señor, y no nos deja fluir en la comunión contigo, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados. Hoy quiero compartirles con ustedes una palabra y es una de esas tantas enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos y que hoy aplica también para nosotros. Esa enseñanza que está en los evangelios y una de ellas es la que está en Juan 15:5. No sé si la recuerdan. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Recordemos que una rama es la que permanece unido al tronco.
y lejos del tronco no puede sobrevivir. Como los discípulos de Cristo, debemos nosotros también permanecer firmes, conectados a esa rama que es Jesús, para que nosotros espiritualmente podamos ser productivos. Recordemos que una rama que está unida al árbol, al tronco, ella obtiene la fuerza, la nutrición y la protección cuando permanece. Pero cuando esa rama es quitada, cuando esa rama se cae, pues esa rama no sigue creciendo, no sigue dando frutos y no tiene esa capacidad de transmitir ni de recibir vida. Y si bien lo único que tiene que hacer esa rama para poder crecer es permanecer, es lo único que necesita hacer, es permanecer unida a ese tronco para que pueda llevar fruto y pueda llevar mucho fruto, dice Jesús en ese versículo de Juan que acabamos de leer. Y es necesario, para dar mucho fruto, conocer algunas de las claves para que esa rama y para que nosotros en nuestra vida espiritual podamos fructificar. Si bien es necesario permanecer unidos al tronco, también es necesario que como ramas conozcamos las claves para poder dar mucho fruto. Y para entender lo que significa fructificar, podríamos decir que fructificar en una planta es dar fruto. Fructificar de una cosa, el fructificar de una cosa es ser útil, pero el fructificar en una persona es mostrar resultados. Y Jesús, en la última semana de su ministerio en la tierra, una semana como la que hoy está celebrando o conmemorando el mundo entero, la Semana Santa, el mundo cristiano, él necesitaba dejar claro en los discípulos las enseñanzas y fijar muy bien todo lo que él quería acerca del reino de Dios. Por eso él utilizaba diferentes medios y diferentes mecanismos para afianzar muy bien esa enseñanza, para afianzar la enseñanza del reino de Dios. Y esa semana, la última semana, lo iba a hacer utilizando cualquier tipo de recursos. Por eso quiero que leamos lo que él escribió, Marcos escribió en el Evangelio de Marcos, y quiero que me acompañen a leer el capítulo 11. El Evangelio de Marcos, capítulo 11. Si usted tiene allí su Biblia, su dispositivo en donde la tiene guardada, quiero que me acompañen en esa lectura, porque vamos a mirar las claves que Dios le entregó en ese momento importante de la vida de Jesús en la tierra. Él quería dejar, como les decía, muy firme la enseñanza que ellos deberían retomar para poder seguir adelante. Y esa enseñanza eran las claves para poder dar fruto, el fruto de aquellas cosas que Dios les había enseñado. Por eso quiero que veamos lo que está escrito en Marcos capítulo 11, y voy a leer del verso 20 al versículo 25. Dice así, a partir del verso 20, Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. El versículo 24 dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esta porción de la Biblia es muy importante. Jesús estaba entrando en esa última semana en Jerusalén,
en donde se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y en esta fiesta se convocaban muchísimas personas, muchas personas llegaban de diferentes partes de Palestina a Jerusalén, no solamente para celebrar esta semana de la Pascua, sino también para traer sacrificios al templo y poder adorar al Dios de Israel. Esto que acabamos de leer estaba ocurriendo en esa semana y ocurrió después de que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén en un domingo de Ramos, como un domingo como el que acabamos de pasar, en donde muchísima gente adoró y glorificó el nombre de Jesús. Eso ocurrió el domingo, pero el lunes siguiente dice el Evangelio que cuando salieron de Betania hacia Jerusalén, Jesús vio una higuera que tenía muchas hojas, y ellos se acercaron porque dice el evangelista que Jesús sintió hambre. Y entonces Jesús se acerca y como no ve fruto, entonces maldice a la higuera. Esa actitud de Jesús a veces nos extraña, porque la Biblia también dice que no era tiempo de dar frutos. Sin embargo, Jesús lo que estaba haciendo, y como les estaba diciendo, era fijar una enseñanza en ese tiempo a sus discípulos. Y esa reacción que tuvo Jesús no fue porque él tuvo hambre y sintió rabia, entonces dijo, voy a maldecir la higuera. Realmente lo que Jesús les estaba enseñando con esta actitud acerca de la higuera era una lección profética que los discípulos iban a entender tiempo más adelante. La higuera en el Antiguo Testamento representaba a la nación de Israel, y lo que veían era que cuando una higuera tenía mucho fruto era la representación de la bendición divina, pero cuando una higuera no tenía fruto era la representación del juicio de Dios. Y lo que Jesús estaba haciendo precisamente al maldecir la higuera que no tenía fruto era decirles a sus discípulos que el juicio de Dios estaba muy cerca, que el juicio de Dios para su pueblo, para su nación, estaba muy, pero muy cerca. De hecho, 40 años después de este evento, el templo de Israel fue destruido totalmente, el templo de Jerusalén. Y 60 años más adelante, la nación de Israel tuvo que salir y ser errante por el mundo entero. Eso es el contexto de lo que estaba ocurriendo antes del versículo 20 que acabamos de leer. Y a partir del versículo 20, Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos regresan el día martes. Ya había pasado el domingo, fue su entrada triunfal. El día lunes es cuando Jesús entra a Jerusalén, pero antes maldice la higuera y encuentra en el templo una cantidad de comercio, el cual él se llena también de ira y bota las mesas. Y bueno, el día martes, cuando regresan nuevamente a Jerusalén, dice que los discípulos encontraron nuevamente a la higuera que Jesús había maldecido. Aquella higuera que estaba seca desde la raíz. Y dice que Pedro, pero no solamente Pedro, sino todos los discípulos se sorprendieron. Pero no se sorprendieron por el hecho de que la higuera estuviera seca, seguramente un proceso que hubiera demorado días, semanas o meses para que una planta que esté llena de hojas verdes, de un día para otro se seque. A ellos no les sorprendió tanto ese hecho, sino lo que les sorprendió fue el poder y la autoridad con que Jesús actuó en ese momento. Y Jesús, que es un maestro en todo, les estaba dando una lección y le empezó a dar una lección. Y él no les empezó a explicar, mire, para maldecir una higuera, para que se seque de un día para otro, lo que deben hacer es, no. Él aprovechó esa oportunidad, ese ejemplo real que estaban viviendo allí para introducir una enseñanza y para decirle que necesitaban 3 claves para tener una vida espiritual llena de fruto, para que pudieran fructificar en su vida espiritual. Y la primera clave que les da
es que necesitan tener una fe sin reserva. La primera clave que Jesús utiliza con el ejemplo de la higuera es que cualquier situación que podamos tener, vamos a enfrentarla con una fe sin reserva. Dice que cuando los discípulos se sorprendieron y notaron que la higuera estaba seca desde la raíz, Él les respondió casi que con una orden muy clara en el versículo 22 y Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios, una fe sin reserva. Hasta este momento, amados, los discípulos habían estado todo el tiempo, alrededor de 3 años, con Jesús, y Jesús suplía todas sus necesidades. Les faltaba sabiduría, Jesús estaba allí. Estaban a punto de morir en el mar de Galilea, Jesús estaba allí. Estaban en el desierto y no tenían con qué comer, Jesús estaba allí para proveerles de comida. Jesús siempre estuvo al lado de ellos para cubrir sus necesidades. Pero a partir de ese momento Jesús sabía que en pocos días Él iba a partir, Él ya no iba a estar al lado de sus discípulos. Y los discípulos lo que necesitaban era que entendieran muy bien que la fe y la oración era lo que los iba a convertir en lo que ellos más adelante se convirtieron. Y es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. En medio de las dificultades que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar, lo que necesitamos, amados, la clave que necesitamos para poder fructificar en una vida espiritual es la fe y la oración. La fe y la oración. En ese momento Jesús empieza a mostrarle a ellos, a sus discípulos y a nosotros hoy, que hay una conexión sobrenatural, que hay una conexión que tiene mucho poder y es la fe y la oración. Jesús les dice, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Amados, muchas veces la religiosidad, tanto de la iglesia tradicional y a veces de la iglesia evangélica, colocan el objeto de la fe en ritos, en ceremonia, en santuarios, en templos, pero se nos olvida que nuestro principal objeto de fe es Dios. Y muchas veces la religiosidad lo que trata de desviarnos es el objeto, en dónde vamos a colocar nosotros el objeto de nuestra fe. Amados, la clave está en tu fe y en los frutos que esa fe produzca en tu vida. Y que es que tener fe es abandonarnos en Dios. Tener fe es tomar la decisión de dejar de luchar por nuestros medios y entregar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros problemas en las manos de Dios. Es abandonarnos en Él. La fe, amados, es la llave que abre los recursos del cielo para enfrentar cualquier circunstancia aquí en la tierra. La fe es esa manifestación de seguridad y de dependencia total en Dios, en su palabra, en sus promesas. Más adelante, las personas dicen, la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas, la fe no mueve nada. El único que quita, que mueve montañas es Dios. Y es la fe en Dios. Pero lo que quita de las circunstancias no es la fe, amados, es el poder de Dios. Por eso necesitamos tener fe en Dios, porque Dios es el que tiene el poder para quitar cualquier circunstancia. Jesús les dijo en el versículo 23, cualquiera que dijere a ese monte, amados, el monte representa cualquier circunstancia, es un símbolo de un obstáculo, de un impedimento, de un problema que para nosotros es imposible. Pero Cristo les está diciendo a sus discípulos, cualquiera que dijere, quítate a un monte, quítate y échate al mar, lo va a conseguir. Jesús les está enseñando que van a venir situaciones muy difíciles, pero que ellos van a tener que asumir con autoridad lo que está en el mundo espiritual para poder afectar las cosas y las situaciones en el mundo natural. Él les dice, tened fe en Dios. Y tener fe en Dios, amados, es descansar confiadamente en su poder, es creer en su fidelidad y en el amor
y en su sabiduría. Es descansar en su poder, es tener claridad en que Él es un Dios fiel, en que Él es un Dios amoroso y que quiere lo mejor para nosotros y que además de eso conoce cuál es lo que necesitamos. Él tiene la sabiduría eterna, Él es un Dios sabio y sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para estar bien. Y por eso Él nos da esa palabra, por eso Él nos da esa promesa. Si tenemos fe en Dios, cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, cualquier persona lo va a lograr. No necesitamos hacer estudios teológicos, seminarios bíblicos. Jesús dice cualquiera que tenga fe en Dios, cualquiera que crea en el poder de Dios, que Dios es poderoso para hacer de lo imposible, de las cosas imposibles para nosotros, hacer lo posible. Pero dice que no solamente no tenga fe, sino que no dude cuando esté pidiendo una circunstancia, no solamente que tenga fe, sino que no dude. Por eso, amados, la primera clave para fructificar es una fe sin reservas. Cristo se lo dijo, para que ustedes puedan tener fruto, necesitan una fe sin reservas. Y la segunda clave para fructificar es una oración confiada, una fe sin reservas, pero también necesitamos para dar fruto una oración confiada. Mira lo que dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor está conectando aquí nuevamente la fe con la oración. La verdadera fe, amados, nos mueve a orar. Cuando yo tengo fe, siento la necesidad de orar. Y orar es una expresión de la fe. No tenéis, dice en Santiago, porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Dios actúa por medio de la oración. Él nos ayuda a aprender que esas son las claves, que la clave de la fe y de la oración están unidas. Cristo en pocos días iba a entregarles la tarea de llevar y extender el evangelio a estos hombres, a estos pescadores, a estos recaudadores de impuestos, sin mucha entendimiento, sin mucha estructura cultural, pero Él les estaba entregando la misión más grande que podía dársele a un ser humano, y era la extensión y la expansión del reino. Él sabía que sus discípulos se iban a enfrentar a fuertes obstáculos que tanto los judíos, sus hermanos judíos, como los romanos iban a impedir que pudieran cumplir con la meta que Jesús les estaba dando. Por eso Él les está dando esas dos claves que son muy importantes. Les está diciendo, tengan fe, pero también oren al Padre, porque la única manera que ellos lo iban a poder lograr el proyecto de expandir el evangelio al mundo entero era creyendo, orando y predicando, amados. Dios va a contestar las oraciones, aquellas oraciones que estén de acuerdo a su voluntad, pero tenemos que pedirlas. Cuando los hijos de Dios oran, cosas extraordinarias ocurren. Montañas de pecado se mueven, de incredulidad son removidas. Y no se trata de hacer declaraciones simplemente por declarar. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, pero no se nos olvide lo que sigue, porque a veces las personas simplemente cortan hasta ahí. Si pedimos cualquier cosa, no. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, conforme a su voluntad. La oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios. La oración no es un intento de torcerle la mano para que Él cumpla mis deseos. La oración es una oración que se hace creyendo y que vamos a recibir lo que la buena voluntad de Dios tiene para nosotros, porque nunca se nos olvide que esa voluntad, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Amados, que no se nos olvide que necesitamos orar,
que cualquier montaña, cualquier obstáculo que se nos presente a lo largo de nuestra vida, la vamos a poder vencer, la vamos a poder quitar ese obstáculo que está al frente nuestro, va a ser removida de tu vida si tú crees en Dios y si tú se lo pides a Él. Amados, para fructificar, no solamente necesitamos tener una fe sin reservas, una oración confiada. La tercera clave que Jesús les entrega a sus discípulos y hoy nos lo entrega a nosotros es que necesitamos un perdón incondicional. Mira las tres cosas: tener una fe sin reserva, hacer una oración confiada, pero también Él nos dice que necesitamos un perdón incondicional. La verdadera fe, amados, nace de un corazón que ha sido perdonado por la gracia de Dios. Los que tienen fe en Dios es porque han sido perdonados, porque creyeron en la obra redentora de su Hijo Jesucristo, quien abrió las puertas y el camino para que cada uno de nosotros hoy pudiéramos tener acceso al Padre. Él abrió el velo que impedía que pudiéramos llegar confiadamente al trono de la gracia y poder tener una relación íntima con ese Dios todopoderoso. ¿Qué sentido tiene, amados, orar a nuestro Padre cuando tenemos un corazón que rehúsa a perdonar a otras personas? En vez de estar pidiendo cualquier cosa en oración, en vez de estar pidiendo lo que queremos, las necesidades que tenemos, lo que podemos estar haciendo, lo primero que debemos estar haciendo es que nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios que quite ese corazón de piedra y que nos dé un corazón perdonador. A veces nosotros pensamos y vemos que las oraciones no son contestadas, que Dios no responde a nuestras oraciones, pero amados, Dios nos está diciendo para que nuestra respuesta, para que podamos tener una respuesta a nuestras oraciones, necesitamos, amados, orar, pero necesitamos perdonar, porque así como nosotros recibimos el perdón por gracia también debemos perdonar a nuestros hermanos. Nosotros no merecíamos ser perdonados. ¿Por qué juzgamos a otras personas y no perdonamos por gracia las ofensas que otras personas nos han hecho? La falta de perdón, amados, es un estorbo para nuestras oraciones. Dios nos responde. Dios responde sí, a veces nos responde no, o a veces nos dice espera. Pero si nosotros no hemos perdonado, esas respuestas no van a llegar. No van a llegar. Recuerda lo que Jesús dijo: si no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Amados, todo lo que se requiere para tener una vida cristiana fructífera, que dé mucho fruto, son estas tres claves que Jesús nos dio y que les enseñó a sus discípulos y hoy nos los está enseñando a nosotros por medio de esta porción de la Biblia. Una fe sin reserva, una oración confiada y un perdón incondicional. Esas son las tres claves para poder fructificar, para poder dar mucho fruto y el fruto que hoy tanto necesita nuestra vida. Terminemos con una oración pidiéndole a Dios que nos permita ser fructíferos, pidiéndole a Dios que podamos llevar mucho fruto, porque para eso fuiste creado, amados. Para eso Dios te escogió, para que demos fruto, para que podamos llevar el fruto y extender el reino de Dios. Pero necesitamos tener una fe sin reservas, fe en Dios, una oración confiada, que cada cosa que pidamos sabemos que la vamos a recibir, que esté de acuerdo a su voluntad. Pero sobre todo, amados, que perdonemos incondicionalmente a aquellas personas que nos han ofendido. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, por medio de la internet. Señor, hoy bendigo la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje y te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has traído esta noche la podamos aplicar en nuestra vida. Señor, sabemos que tú nos escogiste, Señor,
de situaciones difíciles en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que lo hiciste con un propósito, Padre, porque nos llamaste a que seamos personas que demos resultados, que seamos fructíferas, Señor, que allí donde tú nos has plantado, en nuestra familia, en el estudio, en la iglesia, Señor, en los hogares, en la sociedad en donde tú nos has permitido desarrollar, Señor, a cada uno de nosotros nos has dado talentos y dones para que podamos extender tu reino, Señor, para que cada uno de nosotros podamos de una u otra manera poder compartir las buenas noticias del Evangelio, Señor, para que podamos ser fructíferos en tus manos, Señor. No solamente somos vasos, Señor, vacíos que tú llenas, pero que tú los llenas no para engordarnos, Señor, para usar esas bendiciones y quedarnos con ellas de una manera egoísta. Tú nos das bendición, Señor, nos regalas tantas cosas, Padre Santo, para que podamos llevar vida, Señor, para que podamos ser de bendición para otras personas. De gracia hemos recibido, Señor, ayúdanos que también podamos dar de gracia. Señor, ayúdanos a tener esa fe incondicional, Señor, esa fe, Señor, que necesitamos para romper barreras, para que podamos ver las cosas sobrenaturales que tú, solamente tú haces, Señor, porque tú tienes el poder para transformar en el ámbito natural, Señor, por medio del poder, ese poder espiritual, las cosas que nos están afectando en este mundo. Señor, ayúdanos a tener esa fe, Padre Santo, para poder pedir, Señor, con una oración confiada, que sabemos que ninguna oración se queda allí, Señor, sino que es respondida por ti, Señor, que tú nos ayudas a tener el resultado y la petición de nuestra oración cuando esa oración está alineada a tu voluntad. Enséñanos, Señor, cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros y para que podamos pedir confiadamente, Señor, en que las cosas que tú vas a hacer con nuestra vida. Señor, también te pedimos que cambies nuestro corazón, que ese corazón que a veces es de piedra, Señor, que a veces no queremos perdonar, Señor, ayúdanos a entender que necesitamos perdonar a nuestros hermanos, así como tú nos perdonaste, sin ninguna requisito, Señor, simplemente por tu gracia y tu misericordia, tú extendiste tu amor y tu perdón hacia nosotros. De esa misma manera, Señor, ayúdanos y enséñanos, Señor, a que podamos extender el perdón a nuestros hermanos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que el resto de semana, Señor, tú nos acompañes, nos guíes, nos llenes de mucho fruto, Señor, y que podamos seguir extendiendo tu nombre, el reino de Dios, allí donde tú nos has plantado. Danzando.